tan particulares en este fin del 2025, un ministro que está a punto de tomarse sus vacaciones, pero que aquí está para hacer un repaso de lo que hemos venido hablando, de estos consejos de salarios, también de los porcentajes que se han alcanzado y la negociación, cómo se ha llevado adelante. Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bienvenido. Teníamos a nuestro compañero Gustavo Isulfo allí desde el Ministerio informándonos hace unos minutos nada más. Primero con la firma de los supermercados, con ahí el acuerdo firmado para hablar un poquito de esos detalles, porque Riverón hacía mención a algunos puntos que han tenido con, por ejemplo, las grandes cadenas, alguna dificultad, pero ¿cómo se observó esa negociación? Bueno, bien, fue muy compleja, fue una negociación dura. Hace una semana atrás era difícil vislumbrar que termináramos con acuerdo y finalmente, además, es un acuerdo con las tres partes, se logró firmar. Obviamente que esto es un esfuerzo muy grande de ambas partes, de los empleadores y de los trabajadores y trabajadoras, de procurar ir allanando el camino para propiciar el acuerdo, ¿no? Le costó muchísimo. Ellos hicieron incluso la historia de algunos de los sectores empleadores, hoy manifestaban de que normalmente, tradicionalmente, casi todos los convenios o los acuerdos ellos lo están terminando de firmar en diciembre, son casi que los últimos en firmar. Pero no tan último como el 30 de diciembre, como en este caso, pero bueno, lo lograron hacer, insisto, trabajoso, terminó siendo un conjunto de 7 o 8 páginas que terminábamos firmando cada una de las copias, pero es todo atribuible al trabajo de ellos, también al oficio que tienen nuestras compañeras negociadoras allí, las que propician la búsqueda del acuerdo, las que no dan por perdida nunca cuando parece que están muy lejanos las partes, colocar un pedido de cuarto intermedio, volver a vernos mañana, retomar la negociación y darse los tiempos políticos, porque de eso se trata en el Consejo de Salarios y la fortaleza que tienen estos tipos de acuerdos es que son trabajosos, se coloca todos los temas arriba de la mesa y se avanza en materia de lo que se puede. Yo creo que es justo afirmar que nadie sale con el 100% de lo que pretendía al inicio. Seguramente los empleadores terminaron dando un poco más de lo que pretendían, los trabajadores capaz que flexibilizando sus posturas iniciales y que le va a quedar otra cosa para la próxima ronda, pero es bueno que un sector tan importante y tan grande como el de los supermercados termine con un acuerdo. Parte de lo que es una negociación, ¿no? Lo que venías diciendo es debería ser eso de poder tener un margen de poder ceder allí. En cuanto a los puntos que también generaron esta demora o estos conflictos, ¿dónde estarían? Por ejemplo, los supermercados tienen algo que lo hablábamos con Richard Reed también aquí en su momento cuando él proponía los impuestos a las tecnologías, que tienen ahora la gran cantidad de automatización del trabajo. Exacto. ¿Ha estado eso sobre la mesa? ¿Se ha hablado de esa productividad del trabajador? ¿Cómo se ha puesto también el tema para tratarlo? En esta ronda de este Consejo de Salario, en esta mesa concretamente, yo no estuve todos los días en la negociación. Insisto, porque fue muy larga, solamente asistía a entrevistas con las partes cuando se complicaba, a propiciar el ámbito, a que no dejaran sin abordar la posibilidad de un acuerdo. Hace 2 o 3 semanas se estaba tratando de que, bueno, ya no daba para más y vamos a votar. La votación a nosotros además nos pone en una situación incómoda porque o votás los lineamientos que el gobierno elaboró o votás recostado a lo que plantean los empleadores o votás recostado a lo que plantean los trabajadores. O sea que hay una de las partes que siempre se va a ir mal, pero efectivamente allí no solamente estaban en juego, cosa que lo hubo, la discusión del ajuste de salario, el crecimiento del salario real de las trabajadoras y trabajadores, sino que muchas cosas que hacen al trabajo cotidiano de ellos, la posibilidad de la estabilidad laboral, los derechos que se le incorporaron también como beneficios sociales en la hora de la negociación, los derechos con cláusulas de género, con el sistema de cuidados que se está colocando muchísimo también en distintos ámbitos de la negociación. El tema de la preparación y la capacitación, porque muchas veces se dejan de hacer algunas tareas, se abandonan ese tipo de tareas y hay que reconvertir a los trabajadores para otra actividad. Bueno, ¿cómo se capacita? ¿Cómo se da la posibilidad de la formación? Antigüedad, presentismo, discusiones que uno las nombra en 3 minutos, pero cada una de ellas mereció mucha discusión y el artificio
estar concretándolo. ¿Usted queda satisfecho entonces con el nivel de los acuerdos alcanzados, ya sean acuerdos o bueno, que se haya cerrado por decreto? Bien, nosotros estamos bien, todavía no terminó del todo, estamos hoy en este momento con la firma del último de los acuerdos, en este caso con la mesa de los supermercados, estamos en el 90% de las mesas cerradas. Y de ese 90% de la mesa cerrada del total, el 85% ha sido de acuerdo de partes. De las 3 partes estamos en acuerdo, vinculada a los lineamientos, aunque no específicamente, en algunas cosas hubo acuerdo y consensos para no trasladar a precios después las mejoras que se podían colocar, pero 85% de las mesas cerradas están hechas en acuerdo. Y hay en este momento negociando 14 mesas, algunas que han pasado ya para el año que viene de común acuerdo. La industria láctea no cerró, está en suspenso a partir de una situación complicada que está viviendo Conaprole, las relaciones en Conaprole. ¿Portuarios tampoco? Los portuarios es una cosa que venía muy alejada a las partes, y el Ministerio de Trabajo, las negociadoras colocaron allí una propuesta de acercamiento, que es la de que denominamos nosotros. Cuando vemos que las partes se estancan en una posición u otra, nosotros tratamos de trazar una media, buscar sacar la cabeza por otro lado, y eso generó una reacción positiva tanto de las cámaras de navegación, de los depósitos, como de los propios sindicatos, que encontraron ahí una señal como para decir, bueno, hay avances, suspendamos acá a partir de las fiestas, las vacaciones, la licencia, y retoman a partir de mediados de enero otra vez la negociación, pero ya se viene en otras condiciones, porque se avanzó un poco en materia de lo que teníamos hace un mes atrás. Y porque además se han cerrado algunos de los acuerdos de mesas que se van a transformar en histórico a lo largo del tiempo. Hacía muchos años, muchas rondas de consejos de salarios, que no había acuerdo firmado entre las partes en el sector de los rurales. Y que lo haya ahora es una cosa para saludar, que nosotros que lo felicitamos públicamente, se lo dijimos a las partes allí y lo reivindicamos cada vez que podamos, porque es un sector muy complejo, muy difícil, y que nosotros, además de haber firmado un acuerdo tripartito, lo hicimos también con incorporación de beneficios sociales, que costaba mucho poder colocar esos en los acuerdos, y ahora hay cláusulas de género, hay una canasta de útiles escolares para los niños, hijos de peones, de trabajadores en el área rural, sistema de cuidado para el sector del campo. Es una cosa de un avance muy grande, y nosotros lo reivindicamos, lo saludamos, nos parece un ejemplo. Ejemplo también lo que ha sido el Consejo de Salario del Servicio Doméstico, porque allí hay una larga historia, una larga tradición en Uruguay de ser uno de los primeros países que tiene organización sindical en el servicio doméstico, uno de los primeros países que reconoció el derecho de las trabajadoras y trabajadores en servicio doméstico, amparándolo con protección social, con derecho a la jubilación, al seguro de paro, porque además fue el primero Uruguay en reconocer la cláusula del convenio de la OIT cuando se ratificó el derecho a nivel internacional, y porque ahora además incorporó en esta ronda de negociación distintos niveles salariales, clasificándolo también por grupo, o sea que hay la posibilidad de tener categorías también dentro del servicio doméstico, la categoría que diferenciar que no es lo mismo la trabajadora, trabajador que trabaja en la cocina, que está dedicado al cuidado, que está dedicado a las tareas del hogar, donde se dice la limpieza comúnmente. O sea, son avances, y bueno, son avances que constituyen derechos, que constituyen también una fortaleza democrática del ámbito de negociación, y que nos da la razón que el tripartismo y la negociación colectiva son elementos muy fuertes para las relaciones laborales en el Uruguay. Esta ronda de negociación de salarios comenzó con tal vez uno de los primeros ruidos en el gobierno, con esto de la desindexación de los salarios, en cuanto a la opinión que tenía el ministro de Economía, Odone, de desindexar, y la postura no solamente suya, sino del Frente Amplio, de no perder ese poder adquisitivo e ir un poco en contra de eso. Finalmente se marca unos lineamientos, y con las cartas sobre la mesa, ¿qué opina de esa discusión que se dio inicialmente? Muy bien, la discusión fue buena. Y cuando uno todavía le da la razón el tiempo, todavía parece estar mejor, pero no es el caso, no lo digo por eso, no importa el resultado, porque nadie juega a las adivinanzas con una proyección.
en las proyecciones políticas, económicas o productivas, uno trata siempre de buscar generar las condiciones para que ese objetivo se logre. Y aquí a mí me parece que lo que prima es lo que viene primando también en el ámbito del gobierno y del Consejo de Ministros. No es una novedad para nadie que no todos pensamos iguales, no todas y todos los que estamos en el Consejo de Ministros pensamos exactamente iguales. Hay distintas concepciones, distintas ideologías, distintas filosofías. Y creo que también hay una cuota aparte de que cada uno defiende la secretaría, la responsabilidad que tiene, que a veces tiene una impronta distinta. Seguramente es distinto lo que pasa en el Ministerio de Trabajo a los problemas que tiene el Ministerio de Salud Pública, o lo que tiene el Ministerio de Transporte. Pero en el debate, cuando el debate y la discusión es sana, lo que nos ampara a nosotros es que integramos parte del mismo gobierno, que somos convocados por el mismo presidente para prestar esa responsabilidad y que nos guía las bases programáticas que elaboró el Frente Amplio y que ofertó a la ciudadanía para que fuéramos gobierno. ¿No son contradicciones a la interna del gobierno estas diferencias? Contradicciones no, son que tenemos, hay materia y matices distintos en algunos, o puntos de vista distintos en algunos de los temas, sí, los tenemos, a veces se manifiestan, ojalá que no lo manifestemos tanto públicamente y lo podamos discutir más orgánicamente. Pero bueno, yo creo que eso nos fortalece. Acá, en este caso concreto, de cuando elaborábamos los lineamientos, había sí una suerte de debate hacia dónde se apuntaba y cuál iba a ser el comportamiento de estas pautas que se iban a estar colocando. Yo creo que también hay un poco de las dos cosas, porque el tiempo fue dando una razón suprema en cuanto a que también la inflación fue menor a la prevista, eso contribuyó bastante. Acuérdense que había aparecido el término de inflación subyacente, que tenía que ver con cuánto incidía el precio del petróleo, el precio de los comestibles, particularmente frutas y verduras en la canasta básica, eso también iba a influir. Bueno, acá no fue necesario utilizar estos mecanismos y por la vía de los hechos, tanto en la recuperación del IPC como en los puntos que se puso para el crecimiento, van a terminar que el conjunto de los trabajadores, la inmensa mayoría de los trabajadores, efectivamente va a tener un mejor salario al final del periodo. Con este sistema distinto también, que fue no por grupos, sino por franjas salariales. También, ¿no? Ese era otro de los temas. Mira, yo olvidé decirlo porque también aquí aparecía algo que habíamos utilizado cuando el ministro de Trabajo era Ernesto Murro, en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. En aquel caso que también había aumento por franja, la franja no la determinaba el precio del salario, sino que la determinaba la industria o el comercio por el que venía, si era un comercio o una industria dinámica o que estaba en dificultades y problemas en función de lo que estaba pasando en la región. Bueno, ahí se innovó también en eso e insisto que el resultado final está siendo un resultado que obviamente favorece el poder adquisitivo y que dinamiza la economía interna desde nuestro punto de vista. Con los números hasta ahora entonces, ¿está satisfecho en cuanto a recuperación salarial, etcétera, esas cifras que se conocieron en las últimas horas? Satisfechos estamos, ojalá que hubiésemos terminado un mes antes y no estar en el medio de esta fecha todavía negociando y discutiendo. El viernes 2 de enero hay ámbitos de negociación convocados, hay algunos avances en materia de mesas que todavía falta ajustes en la redacción, que son también, van a impactar fuertemente. O sea, que los grandes grupos que totalizan la mayor cantidad de trabajadoras y trabajadores ya están resueltos. Y aunque queden solamente 10% aproximadamente de estas mesas para cerrar, de todas formas, hasta que no cierre el último, vamos a estar trabajando. ¿Hay algún número que se aspire a nivel promedio general, ¿no?, en cuanto a crecimiento salarial para el final del periodo? Bueno, en las proyecciones al menos está que en los sectores, también recordamos acá que la prioridad del gobierno y el compromiso electoral era priorizar los salarios más sumergidos, aquellos que se denominaban los 25.000 pesistas. Bueno, ahí hay varios mecanismos, varios. Uno de ellos era que se le colocaba a los sectores de más bajos ingresos mayor aumento, mayor crecimiento. Esto está ocurriendo según los datos al día de hoy. Estos 2 años que dura la ronda de negociación hasta que venga la nueva son largos. El mundo no está quieto, hay un mundo que está bastante dislocado también desde el punto de vista de la economía y del mercado. Así que veamos qué es lo que acontece, pero en principio
Efectivamente, al final del periodo puede haber un crecimiento del orden del 4% seguramente, o 4 o 5% de los sectores de más bajo ingreso y de 2 a 3% de los sectores de más alto ingreso. Entonces, en el peor de los casos puede llegar a estar ocurriendo que el poder adquisitivo de los salarios más altos, los que se escapaban y estaban en la tercera franja, se mantengan en el mismo nivel del poder adquisitivo. Van creciendo solamente en función de la inflación que se dé. No sé si usted pudo leer o recibió la noticia de una encuesta que realizó y se publicó en el semanario Búsqueda con respecto a la popularidad de los ministros en cuanto al sector empresarial. Y O'Donnell aparece primero allí, pero Juan Castillo aparece con desaprobación, como el primero. No, que el último aparece. El último. Ahí está, ahí va. Considerado el peor, último. el 39. Soy el peor de la clase. Exacto, para el eso. sector empleador. El primero con desaprobación. ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué pasaría si fuera al revés? ¿Con qué cara yo me presento hoy en todos lados si soy el mejor evaluado por todos los empleadores y patrones de nuestro país? O sea, ¿le conforma No me conforma, tampoco me gusta andar siendo el último siempre. A media tabla, como a mi equipo, podríamos estar. Porque ¿no? recuerdo que cuando se empezaron a conocer quiénes iban a ser los ministros del nuevo gobierno antes de asumir, relevando opiniones de los sectores, recuerdo dialogar con la Confederación de Cámaras Empresariales y manifestar el respeto que tenían por su figura y su trayectoria, pero también un temor vinculado a que tirara para un lado del equilibrio, ¿no? Que fueran los trabajadores. ¿Se está dando eso? Puede ser, pero hay que preguntarle a ellos. Yo me miro todos los días y yo soy el mismo. Y además soy el mismo en cuanto a la concepción, en cuanto a mis principios. Yo emerjo de la clase obrera. Yo nazco a la vida pública y política del movimiento sindical. Y ninguna de las responsabilidades que fui teniendo a lo largo de mi vida me cambió mi forma de pensar. Yo creo que lo más justo es que las trabajadoras y trabajadoras estén mejor, que vivan mejor y que ganen más también. Y en ese diálogo con las cámaras, ¿cómo lo ha observado usted? ¿Se nota en el No, día a día distinto. eso que se vio plasmado en la encuesta o no? Yo creo capaz que es por eso que me lo tomo tan así. Insisto, Sí. Si en una encuesta hecha de empleadores soy el último, el peor visto, bueno, me parece que está dentro de la lógica. Me parece que... Y si ven bien al ministro de Economía, quiere decir que entonces están conformes con la economía del país, con los destinos como se está llevando el gobierno. Entonces, las dos señales me parecen buenas. Ahora, en el trato personal, yo no puedo venir a ningún lugar público a decir que algún sector empleador o que algún dirigente de las cámaras empresariales en algún momento me haya tratado mal o me haya dicho una cosa fuera de lugar. Al contrario, no se condice esas continuas entrevistas que me solicitan los empresarios cuando afrontan problemas o para hacer un planteo con lo que después aparece publicado en un semanario. Pero son las reglas de juego, yo estoy expuesto a eso, soy un hombre público, estoy para que me critiquen. ¿Cree que esta iniciativa de adherir a ese sistema de que las empresas avisen antes de cerrar o desemplear trabajadores está vinculada a ese malestar que se puede traslucir en esta encuesta, por ejemplo? Puede ser, pero casi todas las iniciativas que yo he colocado le ha molestado no solamente a los sectores empleadores, sino que a la derecha del país también, ¿no? La derecha del país no pierde oportunidad. Desde el 17 de diciembre del 2024, el presidente electo anuncia a quiénes íbamos a integrar el gabinete. Desde ese momento ya hay algunos senadores que están pidiendo que repiense otra vez, que revea si estaba acertada la decisión, que no tendría que asumir o que iba a ser el primer interpelado, en que no duraba un mes, alguno dijo 48 horas. Bueno, son estas concepciones totalmente distintas. Yo he colocado que hay necesidad de que el país discuta la reducción de la jornada de trabajo, la reducción del tiempo de trabajo. En el mundo se está debatiendo esto y otros países del mundo, de nuestro continente, vecinos nuestros, lo están implementando. Y no se fundió el país, no se fundieron las empresas, le dio mejor calidad de vida a las trabajadoras y los trabajadores. A mí me parece que es una idea válida, no decretarla, no imponerla, sino que colocarla arriba de la mesa para debatirla, discutirla. Nosotros no andamos con modelo y fotocopias para implementar como si esto fuera un papel de calco para ponerlo acá. Me parece que eso hay que hacerlo el año que viene. Hay que discutir la productividad, porque si las empresas no son más productivas, efectivamente seguramente tengamos menos posibilidad de puestos de trabajo. Ministro, ocupados. hace años que viene el término productividad cada vez que se habla de negociaciones, del mundo del trabajo en general. ¿Cuán viable ve usted que efectivamente se pueda elaborar un concepto acordado de productividad
para generar otras discusiones como por ejemplo la reducción de la jornada laboral, cuando estamos hablando de la automatización del trabajo, ¿no? Laura lo decía, la inteligencia artificial, el cambio de puestos de trabajo por máquinas. Se dan cuenta la cantidad nos quedamos capaz de cosas, que en el capítulo anterior, ¿no? Sí, se dan cuenta la cantidad de cosas que han ocurrido en los últimos 100 años del mundo como para mantener el mismo esquema en el punto de trabajo. Hace más de 100 años hay gente que entregó su vida para pelear por las 8 horas de trabajo, porque en aquel momento se trabajaba 12 y 14 horas. Y si ustedes todavía releen diarios editoriales de aquella época, decían, era un escándalo, se funde el país, nos hacemos pelota todos los empresarios, no se terminó nada. Ahora vuelve a colocarse el tema en el debate, en la discusión, porque precisamente lo que más está creciendo son elementos de la tecnología que desplazan cada vez más a cantidad de trabajadoras y trabajadores del lugar. Ya no hay ámbito, no hay oficio, no hay profesión que no se vea tocado por el desplazamiento de los lugares de trabajo por la tecnología. Bueno, es que la tecnología va a dominar el mundo y nos va a desplazar a los seres humanos, o los seres humanos a partir de los propios inventos que hacemos, de los propios instrumentos que generamos, podríamos gozar más de la vida y vivir una vida más saludable y mejor, más equitativa, más justa, más solidaria. Yo me aferro a esos principios y solamente eso se hace debatiendo y discutiendo. Todo lo que estamos queriendo poner nosotros en cuanto a los convenios de la OIT, el tema de la cláusula de preaviso, sí. ¿Cómo es posible que alguien se quede conforme cuando todo, bueno, cada tanto tiempo, no es todos los días, pero ocurren de que nos enteramos que una empresa de la noche a la mañana se fue? Cuando la empresa Yasaki, por un estado de WhatsApp al teléfono a las 2 de la mañana, le envió a las trabajadoras un estado, mañana no venga que se fue la empresa. ¿Lo tenemos que admitir callado o tendríamos que poner una cláusula? Mire, le ofrecemos todo, trabajadores calificados, trabajadoras calificadas, espacios, ámbitos, condiciones, mercados. Muchas veces se aducen altos costos laborales, bueno, dificultades de relacionamiento con los sindicatos. Sí. ¿Es un escollo para el crecimiento de las empresas? Estas son las reglas de juego del país, son las reglas de juego del mercado, no es la que quisiéramos nosotros. Nosotros integramos un país que tiene derechos y donde los derechos se tienen que respetar. Esto también es un derecho. Las trabajadoras y los trabajadores también tienen derechos. Entonces, en vez de salir voces para defender a los uruguayos y a las uruguayas, salen voces para decir no, que van a ahuyentar a que se quería venir, pero que iban a venir ya previendo que iban a hacer una cosa de esta. Bueno, nos ocurre muy seguido y son centenarios los puestos de trabajo que se pierden esta característica. ¿Con qué cara asumimos nosotros el costo del alquiler a fin de mes si a la mitad del mes nos despiden, nos quedamos sin empleo? ¿Con qué cara pagamos las tarifas públicas? ¿Cómo pagamos nosotros un hogar? ¿Cómo mantenemos un hogar y una familia si no tenemos la certeza de más o menos tener una estabilidad laboral? ¿O acaso un preaviso que me diga, mirá, la empresa, la fábrica, el comercio viene mal, y si viene mal y nos avisa el Estado, ¿no podremos hacer algo para que no se vaya? Porque capaz que se va por el costo de alguna de las tarifas públicas, o se va porque le quedó chico el espacio, o porque, bueno, capaz que podemos contribuir porque el Estado y los gobiernos vamos a favorecer más que generen puestos de trabajo, que generen efectivamente riqueza más equitativamente repartida y no que se vayan del país dejándonos una legión de desocupados. Muchas gracias, ministro. Por favor, gracias a usted y buen año.